Pues bueno, hola amigos, hemos regresado a esta segunda parte del live sobre Isabel la Católica con la profesora de la Universidad de Valladolid, Mercedes Sanz de Andrés. El live está muy interesante, hemos aprendido mucho de esta gran exposición que está haciendo nuestra invitada. De verdad que es un gran honor tenerla esta noche. Sus conocimientos son bastante amplios sobre la figura de la reina Isabel I de Castilla. Vamos saludando a la gente que se va uniendo. J. George, un saludo. C. Mendoza 63. J. Antonio 911. Ya se acaba de unir nuestra invitada. Vamos a pasarle la invitación. Interesantísima exposición. De verdad que es un gran honor tenerla esta noche con nosotros. Estamos haciendo conexión. Hola Mercedes, de nuevo. De verdad que estamos encantados con tu exposición. Tus luces son increíbles. Así que bueno, prosigue con la misma. Pues nada, muy agradecida. Yo creo que me restaría por comentar luego también la trascendencia humana que tuvo Isabel. Estamos hablando de todos los acontecimientos políticos que suceden en torno a su persona. Y detrás de todos esos acontecimientos políticos hay una gran mujer. Y si ella fue la reina que fue porque fue una gran mujer. Una gran mujer que además estuvo en un mundo completamente de hombres. Donde tenía, claro, delante de ella estaba su hermanastro, estaba Alfonso, y tuvo una capacidad inmensa, ¿no?, de comprender la realidad que tenía para hacer frente a ello. Un día hablando con una amiga, Trinidad, que además es seguidora de los live, ella, claro, me hacía alusión al carácter de resiliencia que tenía la propia reina, ¿no? Y esa resiliencia viene basada precisamente, por un lado, en la fe que ella tenía, y por otro lado, en la seguridad que le ofrecía también un personaje muy importante del que no hemos hablado porque tampoco entra en el escenario de Segovia, que es Chacón, ¿no? Y gracias, ¿no?, también a los valores que ella tenía, la educación que ella recibió a lo largo de su vida, pues fue una mujer que supo, ¿no?, poner a la mujer por delante, es que es algo tremendo, ¿no?, en el siglo XV, ¿no?, que ella fuera la sucesora de la corona y que la consiguiera además, pues eso, ¿no?, en ese mundo tan masculino, ¿no?, y con la fuerza y el valor que tenía. Por otro lado, también hay que decir que es una mujer que dejó su impronta en la historia y en el concepto de hispanidad, que se celebrará el próximo 12 de octubre con esa toma de Granada. Yo creo que Isabel persiguió el concepto de hispanidad. A lo largo de todos sus 30 años de reinado, y ahí en Hispanoamérica está sembrado, ¿no?, precisamente ese concepto de hispanidad, yo creo que por todos los territorios. Isabel también tenía una vocación de imperio. Siempre se asocia el concepto de imperial a la España imperial, ¿no?, Felipe II, Carlos I, Felipe II, pero Isabel ya tiene esa vocación de imperio, y comienza pues con su reinado. Luego fue una gran protectora no solamente de los indios, fue una gran protectora de la cultura. Era una mujer que amaba la pintura, amaba la escultura, la arquitectura, buscaba siempre la justicia, el bien común, la igualdad, y todos estos conceptos son importantes porque Castilla lo hereda precisamente de los fueros por los cuales nos hemos regido durante la Edad Media, y luego fue capaz de unificar, fue capaz de dar un orden, fue capaz de quitar todos esos privilegios que tenía la nobleza, que habían sido el resultado de una política llevada a cabo por Enrique IV basada en el favoritismo. Enderezar aquello era tremendamente complicado, y ella, sin embargo, pues sí que fue capaz de ello, ¿no? Centralizar aquí todos los bandos que acaban y vamos a centralizarlo. La unidad lingüística, algo que me parece tremendamente importante, ¿no? Como la lengua es el canal a través del cual va todo el ADN, lógicamente, cultural. Y destacar que en los 30 años, donde ella estuvo reinando, es que no hubo guerra. Pues que esto es importantísimo. Y finalizar, pues eso, ¿no?, que fue una gran mujer.
ella pues fue una gran reina por eso, ¿no? Porque fue una gran mujer, además la describen pues como una mujer de tez blanca, atractiva, bueno, pues con unas características también físicas tremendamente agradables. Y bueno, por mi parte, pues yo estoy lógicamente a disposición ya de lo que precisen. No, bueno, de verdad que como te dije anteriormente, estamos súper encantados de tu exposición. De verdad, yo he aprendido mucho con tu exposición, muchas cosas que ignoraba y de verdad que he aprendido esta noche contigo y súper encantado de verdad de que nos haya dado esta charla. Entonces, bueno, estamos abiertos a las preguntas de nuestro público. Si quieres, yo empiezo con una pregunta. Vamos a hacer la pregunta con respecto a América, un poquito, ¿no? Que no hemos tocado mucho ese tema. Hay una cierta leyenda que se toma como por verdadera de que Isabel tuvo que empeñar sus joyas para apoyar el proyecto de Colón. Esto es totalmente falso, pero me gustaría que lo confirmaras. Yo creo que eso también, o sea, creo que no es, documentalmente no, yo no tengo conocimiento, no tengo conocimiento de que tuviera que empeñar las joyas, pero tampoco te lo puedo confirmar, es decir, no lo sé. Cuando también hay mucha tradición popular, mucha leyenda urbana, ¿no? Podríamos decir al respecto, pero no te lo puedo confirmar, Sí, es que documentalmente no está, son ciertas leyendas. Sí, son ciertas leyendas que toman los pseudo historiadores para un poco meterle un poco de leyenda negra a la figura de Isabel I, que también tiene mucho detractores. Ella, por ejemplo, tenía, mira, una de las joyas más valiosas de Isabel, es que era una mujer muy cuidadosa luego con todo este tema del mundo de la joya, de hecho, hay capítulos muy interesantes que estudian precisamente todo este tema, porque mira, estoy pensando, por ejemplo, en dos, me voy a centrar. Ella tenía, hablando de esto de las divisas de los reyes, ella el tema de las flechas lo tenía por un lado, lo llevaba públicamente y lo ponía en todos los edificios y tal, pero luego ya tenía una de sus joyas predilectas, porque las adoraba, era un collar realizado con flechas de oro y lo tenía como algo tremendamente valioso. Y luego, por ejemplo, ella aquí en Segovia manda hacer una pequeña joya para una reliquia. Ella en el testamento expone que si la muerte la pilla de camino, ella quería enterrarse en Granada, ¿no? Pero que si la muerte la pilla de camino, pues fuera enterrada temporalmente o bien en San Juan de los Reyes o bien aquí en Segovia. Entonces aquí en Segovia menciona el convento o el monasterio de San Antonio el Real como un lugar de enterramiento temporal de la reina y además también lo menciona porque ella manda hacer una pequeña joya para guardar una reliquia de la saya del sayal de Cristo, y le tenía especial devoción, entonces ella manda hacer una joya precisamente para esta reliquia. Era una mujer, hablando de esto del tema de las joyas, no de Isabel, ¿no? Una mujer que tenía cierto gusto para las joyas y se preocupaba además de ello, o sea, pero no te puedo confirmar porque documentalmente yo no lo he visto, no lo sé. Es muy difícil que alguien que le gustaba bastante las joyas y tuviera bastante fascinación por ellas las empeñara. Por eso. Es difícil y además creo que una reina como Isabel no tenía necesidad de estar empeñando sus joyas. Y más como que en aquella época que había muchos créditos de banqueros y todo ese tipo de facilidades. Bueno, vamos con una pregunta de nuestro público. J. George pregunta, ¿eran cercanos efectivamente Isabel y Fernando o eran fundamentalmente socios políticos? A ver, ellos eran primos segundos, para empezar, por ejemplo, ellos eran primos segundos. Fernando era de origen judío converso por parte de línea materna y bueno, pues ese tema es muy interesante porque parece ser que sí que existía cierta fascinación, lógicamente, entre ellos. De hecho, Isabel le elige como marido, existe cierta fascinación. Y luego Isabel tuvo un respeto absoluto, y esto sí que me gustaría destacarlo, Isabel tuvo un respeto absoluto por su marido. De hecho, incluso hay en alguna ocasión que antepone a su marido a lo que había acordado, por ejemplo, en la Concordia de Segovia. Es decir, ahí se ve esos gestos que tiene Isabel hacia su esposo,
le tenía un respeto absoluto, es decir, eran... lógicamente fueron un matrimonio que yo creo que sí, porque cuando eran jóvenes pues sentían, bueno, había una cierta fascinación, eso está también recogido en los libros, pero luego a la hora de ser dos, es que son dos reyes, ¿no? No hay que perderlo de vista, y que tienen, comparten, porque yo creo que la palabra compartir en ellos sí que es una realidad. Comparten unos mismos objetivos, hacen suyo su proyecto, como matrimonio lo hacen suyo, y la reina Isabel en varias ocasiones antepone a su marido a lo que podían ser algunos de los acuerdos, ¿no? de esa concordia de Segovia. Es decir, yo creo que era un matrimonio que tiene ese perfil, ¿no? De ser, que fue un matrimonio y que además eran dos personas compañeras de viaje en lo político. Correcto. Pregunta Moda hay complet. ¿La importancia de la gramática de Nebrija 1422 es dedicada a ella? Claro, sí, creo que sí que se la dedicó. De hecho, además, es una de las obras importantísimas del periodo. De hecho, este tema, esto que hemos visto de tanto monta, precisamente se atribuye a Nebrija. Se atribuye a Nebrija. Es una de las obras. Vamos a ver, estamos en el siglo XV y esto, la dedicatoria de los libros a los monarcas, esto también es algo frecuente. Estoy pensando, por ejemplo, años después, que por cierto, mira, lo voy a mencionar porque también me parece interesante. Andrés Laguna, el gran humanista del siglo XVI, segoviano, también de origen converso, enterrado precisamente en la iglesia de San Miguel, aquí en Segovia, en esa iglesia donde se proclama Isabel, y también se dedica, por ejemplo, el libro de Dioscoría se lo dedica al emperador, es decir, es algo habitual. Y iba a decir con respecto a que estamos en el siglo XV y que es un periodo tremendamente fructífero en lo cultural. Y además es que la gente en aquella época tenía conciencia del periodo social en el que se estaba, en el periodo social y cultural que se estaba viviendo. La gramática de Nebrija, bueno, eso es uno de los pilares también de la cultura, junto con el Sinodal de Avilafuente y junto con otras, todos esos primeros libros que salen de las imprentas, todos esos inclinables que, bueno, tienen un valor incalculable. Hay una cosa que a raíz, y que no tiene nada que ver con esto, con esta pregunta, pero que me he acordado para no confundir y llevar a error, que lo quiero dejar claro. Cuando hablo de la iglesia de San Miguel, donde la reina Isabel se proclama, que estaba dentro de la Plaza Mayor, esa iglesia se derriba. El 26 de febrero de 1532 se derrumba esa iglesia y deciden, bueno, se derrumba, personalmente creo que la derriban, ¿vale? Y la trasladan a un lateral, que es donde actualmente están. Entonces se reutiliza la piedra, se construye, y algunas cosas, algunas esculturas y retablos de esta iglesia, que son testimonio de la proclamación de Isabel, lo trasladan también a San Miguel y se puede visitar, ¿vale? Para que no, pues si vienen a Segovia y no ven la iglesia y dicen, pues ¿dónde está? ¿No? Es que desapareció en el siglo XVI y está en un lateral ya en estilo gótico, lógicamente, ¿eh? Vale. Bueno, continuamos con otra pregunta. Preguntan, ¿con cuál de sus hijas Isabel tuvo una relación más cercana? Isabel, yo creo, con la primera, precisamente hoy se cumplen 550 años, pero luego también, es que vamos a ver, yo creo que con todos los hijos Isabel tuvo una relación tremendamente cercana, y además es que vivió con ellos acontecimientos tanto personales, psíquicos, tremendamente importantes, con cada uno de sus hijos. No te sabría decir con cuál de ellos tuvo una relación más especial Isabel, porque yo creo que cada uno de ellos la aportó, y estuvo con Catalina de Aragón, estuvo tremendamente cercana. Es decir, yo creo que hay esa relación que tuvieron, ¿no? Si tuviera a lo mejor que decir a alguien, pues a lo mejor Catalina de Aragón, pero no, sí, yo creo que una madre, qué difícil, ¿no? Yo si tuviera que elegir no te sabría decir, ¿no? Pero que con todos ellos tuvo una relación muy, muy especial. Pero Catalina de Aragón ahí no sé, quizás, no lo sé. Bueno, también Juana... por supuesto, por eso decía lo de psíquico, ¿no? Pero es efectivamente. Sí, es una pregunta
con muchos aristas para responderla. Vamos a revisar si hay alguna otra pregunta de nuestro público. A ver. Pues creo que no hay más preguntas. O sí, preguntan aquí, ¿cuántas veces Segovia cambió de manos en la guerra de sucesión castellana? Esa es muy buena pregunta. Es que refleja muy bien nuestra pregunta, es decir, cómo Segovia vivió una situación privilegiada. Yo creo que Segovia vivió unos acontecimientos privilegiados de nuestra historia, porque es verdad que se cambiaba permanentemente de manos, ¿no? Como expresa. Enrique IV se decía permanentemente, pero permanentemente. Y ese reflejo de los pactos de Guisando y luego de Valdelozoya, pues refleja claramente, ¿no?, cómo titubeaba, cómo cambiaba, porque estaba sujeto permanentemente a la nobleza. Yo he citado estos dos casos, pero también estoy pensando en otros momentos donde Enrique IV se doblega literalmente a la nobleza. Bueno, el caso de entregar a su hermanastra Isabel en manos de Pedro Girón para que se casara. Ahí Enrique IV está doblegando nuevamente ante la nobleza. Y es que era un hombre que dejó la monarquía tremendamente debilitada. Y sin embargo, aquí en Segovia es un hombre muy querido, porque esto no quita para decir que Enrique IV nos dejó un legado cultural impresionante, del cual pues Segovia le está muy agradecido. Desde todas las intervenciones en el Alcázar, como a él tampoco le gustaba mucho el Alcázar, se construyó un palacio en pleno corazón de la ciudad, el palacio que se conoce como Enrique IV. También, por ejemplo, el monasterio de San Antonio el Real, que fue una fundación franciscana, era su palacio de caza y se lo cede a la orden de los franciscanos. Y luego Isabel va a continuar con la dotación de ese monasterio real. Nos dejó numerosos edificios de carácter civil, nos dejó una cultura también importante. Es decir, que es verdad que en lo político, pues Segovia, como bien decía, pasó varias veces de mano, no se decía y desdecía, pero luego en lo cultural hay que decir que Segovia en el siglo XV era una ciudad tremendamente floreciente. Era una de las ciudades que, gracias al comercio textil y gracias a la Mesta, que fue precisamente también impulsada por la reina Isabel, fue fundada por Alfonso X el Sabio, creo recordar, en 1236, pero luego Isabel se preocupa muy mucho de conceder una serie de privilegios y exenciones al Real Concejo de la Mesta, porque veía que lógicamente era la riqueza de la ciudad de Segovia. Entonces todo esto ocurre en el siglo XV para posicionar a Segovia en la tercera ciudad más importante después de Sevilla y Toledo, y aquí lógicamente Isabel tuvo un peso también muy muy importante. Sin embargo, Segovia no la perdonó pues que desmembrara los sesmos de Valdemoro y de Casarrubios, ¿vale? Aunque luego en el testamento pidiera perdón y que se le restituyera, ¿no? Pero Segovia, por ejemplo, nunca ha terminado de perdonarla, que no respetara los fueros que ella jura el día de la proclamación, ¿no? Y sin embargo, bueno, pues estamos también orgullosos, por otro lado, de tener en la historia de nuestra ciudad pues una reina como puede ser Isabel. De hecho, fíjate, aquí en Segovia se ha escenificado en varias ocasiones la proclamación. Se ha llevado a cabo como una escenificación de ese momento tan importante para Segovia. Tanto creo recordar fue en 1907, en 1974 y en el año 2004, ¿no? Y bueno, pues participó lógicamente pues toda la ciudad. Vale. Preguntan por aquí, si Fernando hubiera muerto en el atentado en Barcelona, ¿Isabel hubiera sido aceptada como regente de Aragón? ¿Qué hubiera pasado? No lo sé. Lo histórico, claro, no lo sé. ¿Qué hubiera pasado, por ejemplo, si Juana la Beltraneja hubiera conseguido la corona? ¿Qué hubiera pasado? Y pues no lo sabemos, ¿qué hubiera pasado? Pero yo creo que, vamos a ver, la manera de distribuir en la Concordia de Segovia el reparto del poder colocaba a los súbditos tanto de Aragón como de Castilla en la misma condición de igualdad, pero bueno, yo sí que me he preguntado muchas veces, ¿no?, qué hubiera pasado si la corona hubiera recaído en Juana. Sí. Juana era una mujer que lógicamente estaba más apegada a la tierra, no tenía ni muchísimo menos la visión. Bueno, es que hubiera sido la historia completamente diferente. Sí, es un poco jugar con la ficción, ¿no?
No sabrás nunca qué hubiera pasado. Es así. Bueno, vamos con la última pregunta, la voy a hacer yo. Bueno, como dije yo al principio del live, ¿no? Del directo, de que Isabel es una de las mujeres más importantes de la historia. Tanto es así que en el otro lado del charco, en América, pues tiene innumerables estatuas y plazas con su nombre. Inclusive en los Estados Unidos, la primera mujer que figuró en una moneda fue Isabel. Imagínense. O sea, tanta importancia tiene esta mujer dentro de la historia. Así que bueno, para cerrar este live me gustaría preguntarte, Mercedes, ¿cuál crees que haya sido el legado más grande que nos dejó Isabel en la historia? Ustedes, Hispanoamérica, sin duda. Sin duda. Creo que eso ha sido es el legado más importante que nos ha dejado Isabel a la humanidad. Esos lazos que nos unen como pueblo, como cultura, compartimos la misma lengua. Entonces yo creo que la mayor herencia que nos ha podido dejar Isabel es precisamente esta identidad cultural, es decir, es Hispanoamérica, sin duda, sin duda. Sí, ella es fundamentalmente importante en lo que fue el descubrimiento del Nuevo Mundo, apoyó a Colón en su proyecto y siempre mantuvo la idea de que las nuevas tierras pues se evangelizaran, llevaran el nombre de la religión de Cristo a aquellas tierras donde pisara Castilla, ¿no? Así que bueno, la fe y la religión, lógicamente, ese proceso de canonización que está abierto, ¿no?, de Santa Isabel, yo sí estoy a favor, lo digo, estoy a favor de esa canonización, y porque creo que a través de los valores cristianos, ella introdujo otra serie de valores tremendamente importantes para la humanidad, ¿no? Entonces, bueno, pues esa es un poco la idea. Sí. Y la religión son muchas cosas que nos unen en ambas orillas del charco. Así que bueno, de verdad que estamos encantados con tu presencia esta noche, Mercedes. Ha sido una excelente exposición. De verdad que, como dije anteriormente, aprendí muchas cosas de la reina que desconocía, y bueno, esperamos pronto tenerte una vez más aquí próximamente. Tiene las puertas del canal de Venezuela Colonial abiertas cuando tú quieras, y bueno, un saludo de despedida para el público. Sí, encantada de verdad a vosotros y al público que ha asistido, y de verdad muy agradecida, muy agradecida. Pues muchísimas gracias a ti, Mercedes, y bueno, gracias a todo el público que nos ha visto esta noche, y hasta una próxima oportunidad. Un gran abrazo desde Extremadura. Un abrazo, gracias. Hasta luego. Hasta luego.